En este próximo video, eh, revisando todavía lo que son los asuntos relacionados con las ventas y también los pagos, ahora vamos a darle un poco más de atención a un asunto que corresponde a la transacción FB70 y que también se presenta en la transacción FB60 cuando se efectúa la parte de compras de mercaderías o también de adquisición de algún servicio. Es el caso de que cuando nosotros estemos comprando productos que cuentan con un indicador de impuestos, en este caso diferente. Acá vamos a mostrar un ejemplo con tres cuentas contables que ya estaban previamente elaboradas, pero fíjense de que los indicadores de impuestos para cada uno de estos productos son diferentes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos que en esta factura de ventas se adquiere, o sea, adquiere el cliente mercadería C por un monto de 4.500.000 pesos y aparte también adquiere mercaderías D por un monto de 5.500.000 pesos. Sin embargo, los montos de impuesto al valor agregado son diferentes en en estas dos mercaderías. Por lo tanto, si yo hago el cálculo del 25% de estos 4.500.000 y hago el cálculo del 19% por estos 5.500.000 pesos, el IVA de débito fiscal total que se tiene que pagar va a ser de 2.570.000 pesos. Y esto es lo que se suma a los deudores por ventas, por lo tanto, el monto que tiene que pagar el deudor por venta va a ser 12.170.000 pesos en total. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo elaboramos acá la factura de venta con múltiples impuestos? De la misma manera como es con la transacción FB60, cuando yo tengo indicadores de impuestos diferentes, existen algunas diferencias en el desarrollo del documento de factura de venta que lo que habíamos hecho en videos previos. Entonces, como de costumbre, para en este caso, vamos a colocar para la elaboración de la factura de venta, necesitamos ocupar la transacción FB70. Entonces, posteriormente vamos a indicar acá cuál es el documento contable. Ingresemos entonces a la transacción FB70, como aparece aquí. Entonces, hay algunos datos que sí o sí tenemos que agregarlo de manera predeterminada, como por ejemplo, el deudor. Entonces, a pesar de que esté el número, lo vamos a buscar para comprobar de que ese deudor es el correcto. 005. Y acá nos aparece que es la empresa 1DB 1075. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic acá. Ya está seleccionado el deudor. Vamos a incorporar ahora la fecha de la factura, que sería con fecha de hoy. Hoy es 14 de diciembre de 2020, junto con el número de referencia. Y el número de referencia vamos a colocar, por ejemplo, que este número de factura fuese el 350-122. Entonces vamos a colocar número de factura 350-122. Como de costumbre, vamos a tener que incorporar el importe, es decir, el derecho a cobro a este deudor por ventas, que sería de 12.170.000 pesos. La primera de las diferencias, que cuando yo trabaje con múltiples indicadores de impuestos, la casilla de cálculo de impuestos no puede estar activada, por lo tanto no puedo acá seleccionar de manera predeterminada cuál sería el indicador de impuestos, puesto que si hago eso, SAP entiende de que toda la factura se va a hacer con un solo indicador. En este caso no lo puedo hacer así porque yo tengo dos indicadores de impuestos diferentes. Por lo tanto, para ello, lo primero que yo tengo que hacer es incorporar la información de manera manual en la sección de impuestos que tenemos acá, esta parte. Entonces, lo primero que yo hago es incorporar de manera manual el impuesto y también indicar para ese monto de impuestos cuál es el indicador que le corresponde. Por lo tanto, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a calcular cuál es el impuesto al valor agregado por cada uno de estos ítems de manera separada. Por ejemplo, impuesto para ventas de ítem C
sería 4.500.000 pesos que tenemos acá. Y esto yo lo voy a tener que multiplicar por el 25% para tener ese impuesto. Entonces, 4.500.000 pesos por 25%, esto me da 1.125.000 pesos. Aquí ya tenemos el primer impuesto por venta ya colocado. El segundo impuesto, que va a ser por la venta de ítem D, va a corresponder a lo siguiente. 5.500.000 pesos, y esto multiplicado por el 19%. Entonces, calculamos este monto, 5.500.000 pesos por el 19%, y esto me da como resultado 1.045.000 pesos. Y naturalmente que si yo sumo ambos impuestos, me da el resultado del IVA débito fiscal que aparece arriba, que es por un monto de 2.170.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de esta ventana? Tengo que incorporar el impuesto de venta de cada uno de estos productos de manera separada y, por supuesto, asociarlo a lo que es el respectivo indicador de impuestos. Entonces, vamos a comenzar con este proceso. Lo primero es, y acá, ojo con este punto también, cuando yo esté incorporando los impuestos, esto también me va a rebajar el monto del saldo de la factura, y eso también es importante a considerar. Vamos con el primero, que sería el impuesto del 25%. Por lo tanto, yo voy a seleccionar dentro de esta casilla y con este campo combinado, el primer indicador de impuesto que sería IVA débito fiscal por un 25%. Y dentro de este monto, lo que yo voy a incorporar ahora es cuál es el IVA débito fiscal del 25%. Ahora, si yo tuviese otros productos que también aplican el 25%, yo voy a tener que incorporar dentro de esta sección la suma de todos los impuestos que corresponden al 25%. En este caso, solamente tenemos uno. Por lo tanto, vamos a incorporar el monto de 1.125.000 pesos. Presionamos Enter y ya tenemos una rebaja del saldo. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que acá, de manera automática, aparece el indicador de impuesto acá de 5. ¿Y esto por qué? Porque hasta el momento solamente existe un solo indicador de impuestos. Y esto ya me rebaja parte de lo que es este saldo que aquí se menciona. Vamos ahora al segundo impuesto a incorporar, que sería el del 19%. Por lo tanto, en la segunda fila, selecciono 19% IVA débito fiscal y el impuesto de moneda en documento, que va a ser de 1.045.000 pesos, puesto que tengo un solo ítem que se le aplica este 19%. Entonces coloco 1.045.000 pesos, presiono Enter ahora, y de manera automática el indicador de impuestos ya desaparece, porque ahora tengo dos indicadores de impuestos ya colocados dentro de este monto. Por lo tanto, nosotros ya podemos comprobar de que el monto del IVA débito fiscal por 2.170.000 pesos está correcto. Acá está colocado ya, y eso es una parte de lo que son estos tres de estas tres cuentas contables. Ya tenemos la cuenta de deudor por ventas por este monto total. Y ahora ya incorporamos completamente el IVA débito fiscal por 2.170.000 pesos. ¿Qué es lo que nos falta ahora por incorporar? El monto de las ventas mercaderías C y monto de las ventas mercaderías D. Pero como el IVA lo coloqué de manera manual, es en este punto en donde ahora, cuando yo incorpore estas dos cuentas de mayor, voy a tener que incorporar el importe, pero ahora ya no en su monto bruto, sino que ahora en su monto neto, puesto que el monto del IVA ya estaba incorporado de manera manual. Por lo tanto, acá no tengo que activar la casilla de cálculo de impuestos, porque acá ya el impuesto fue en este caso incorporado de manera manual. Por lo tanto, ahora vamos a incorporar las cuentas de mayor. La primera es Ventas Mercaderías C, que tiene como código 803.005.
Solamente lo que vamos a hacer ahora es simplemente buscar para verificar de que correctamente es esa la cuenta contable. Entonces vamos a ver acá. Y aquí aparece nuestra cuenta contable que es ingresos por ventas, mercaderías tipo C. Por lo tanto, lo vamos a seleccionar ahora. Y naturalmente que el monto que va a aparecer tiene que ir al haber, y eso es correcto. Y el monto de las ventas mercaderías C, el monto neto, resulta ser por 4.500.000 pesos. Recordemos que como ya los montos del IVA los coloqué manual, en este caso los montos de cada una de estas cuentas de mayores van a tener que ir ahora con monto neto. ¿Y qué es lo que me falta ahora por agregar? Aquí yo ahora voy a tener que seleccionar cuál sería el respectivo indicador de impuestos para esta partida. Y como acá vemos de que las mercaderías C incluyen un 25% del IVA, o sea, el monto se le aplica adicional un 25% del IVA, entonces voy a tener que seleccionar el indicador de impuestos, el de 5. Y esto entonces se encuentra asociado a lo que es este IVA débito fiscal que aparece acá, que es el de 5 por 1.125.000 pesos. Presiono Enter y ya está listo este punto, y si se fijan ya, el indicador de impuestos ya está asociado con lo que es esta primera partida que tenemos aquí. Vamos a la segunda, que sería ahora el impuesto, las mercaderías, las ventas de mercaderías. Por lo tanto, vamos nuevamente a incorporar este monto. Vamos a ver acá la cuenta contable para asegurarnos de que sea este número. Y acá aparece el 804.005. Acá ya está. Por lo tanto, vamos a hacer una vez más doble clic acá, en esta sección. Y, por supuesto, el monto tiene que ir a la vez. Y el monto tiene que ser por 5.500.000 pesos, que es exactamente lo que nos falta por saldar este documento de factura. Entonces, colocamos 5.500.000 pesos y agregamos el respectivo indicador de impuestos, y esto va a ser de un 19% del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, oprimimos esta casilla, seleccionamos el D4, que es el IVA débito fiscal del 19%, hacemos doble clic acá, y con esto ya estaríamos listos con nuestro documento de factura. Por lo tanto, presionamos Enter, y ahí ya está totalmente saldado, y todos los indicadores de impuestos se encuentran asociados a alguna de estas cuentas que acá aparecen ya mencionadas. Por lo tanto, ya tenemos el documento contable correctamente ya desarrollado e incorporando diferentes indicadores de impuestos para cada uno de estos productos. ¿Qué es lo que nos falta ahora por revisar? Primero, colocar el detalle. Entonces vamos a ir a la pestaña Detalle y vamos a incorporar, por ejemplo, de que esto va a corresponder a venta mercaderías C y D, como acá aparecen mencionados. Entonces, solamente como para revisar, tenemos ya colocado la parte de los impuestos de manera manual, y como se colocaron de manera manual y no se hicieron de manera automática, se tiene que incorporar el importe por cada uno de estas filas de su monto, en este caso neto. Tenemos ya la parte de detalle, y con ello también contamos con los datos básicos propios, en este caso de la factura, la referencia, lo que es el importe, lo que es la fecha de la factura, etc. ¿Qué nos falta ahora por revisar? Vamos a oprimir el botón Simular la contabilización del documento. Entonces acá tenemos ya la visualización de esta contabilización del documento, y si se fijan que, si bien es cierto, el IVA débito fiscal es el mismo IVA repercutido, en el caso de SAT lo diferencia, puesto que los indicadores de impuestos utilizados fueron, en este caso, diferentes. Entonces, para cada uno de estos se asocia a alguna de estas partidas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, acá claramente se entiende de que el IVA repercutido, el de 5, de 1.125.000 pesos, se asocia a las ventas ítem C por 4.500.000 pesos. Mientras que el de 4, que es de 1.045.000 pesos por el 19%, se relaciona con las ventas ítem B por 5.550.000 pesos, que están con monto, en este caso, alto.
Por lo tanto, ya está completamente desarrollado este documento de factura y por lo tanto lo único que hacemos ahora es contabilizar y posteriormente podríamos revisar cómo nos queda en este caso el documento contable. Por lo tanto, vamos a contabilizar. Ya está contabilizado. En este caso, vamos a anotar que el documento contable es 1800000800. Este es nuestro documento contable y que podemos perfectamente revisarlo acá. Documento, visualizar. Y acá tenemos ya nuestro documento contable. Y si se fijan acá, el indicador de impuestos acá aparece con asterisco, asterisco dentro de deudores por ventas. Porque no hay un solo indicador de impuestos, sino que acá interactúan dos indicadores de impuestos, que es el de 5 y el de 4, con todo lo que es el asiento contable, y también podemos verlo como de costumbre a través de vista del libro de mayor, en donde nos va a aparecer deudores por ventas por un monto de 12.170.000 pesos, ventas ítem C por 4,5 millones, ventas ítem D por 5,5 millones, y los IVA repercutidos que la suma de estos dos montos nos da el resultado de 2.170.000. Y acá podemos ver también un poco más en detalle la parte de los datos fiscales. Y si nos fijamos acá, dentro de esta ventana, nos aparecen dos indicadores de impuestos, de 5 y de 4. ¿Cómo fue el cálculo? Es decir, a los 4,5 millones se le aplicó el 25% para obtener este monto. Y en el caso de los 5.500.000 pesos, se le aplicó el 19% para que se pueda obtener este monto de IVA débito fiscal respectivo. Naturalmente, podemos ver la cabecera del documento en donde aparece la clase de documento que sigue siendo factura de deudor, texto de cabecera del documento que es venta de mercadería C y D, el número de referencia y otros datos que también forman parte de las transacciones que se encuentran dentro del sistema. Entonces, en este video se trató básicamente de ver cómo se maneja la parte de indicadores de impuestos diferentes con la transacción FD70. Para el próximo video se va a realizar lo que es el pago de esta factura y también se va a revisar también cómo es el asunto del pago de diversas facturas también o el cobro, mejor dicho, de diversas facturas de venta al mismo tiempo dentro del sistema.